Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 5 del grupo BJ y en esta ocasión volvemos a coincidir con Ricardo Medrano, supervisor de la empresa de Banorte. Hola Ricardo, buenas tardes, es un gusto volver a coincidir con usted. Comenzaremos la entrevista preguntando ¿cómo describirías la importancia de la comunicación asertiva en un entorno administrativo? Perfecto, buenas tardes. De igual manera es un gusto volver a coincidir. Bueno, el tema de la importancia de la comunicación efectiva en los grupos de trabajo, yo creo que no únicamente tanto en el trabajo es importante, ahora sí que en cualquier situación. La comunicación efectiva, como su nombre lo dice, que es transmitir específicamente lo que quieres dar a conocer, ahora sí que llamándolo de una forma más coloquial, de forma directa, de forma concisa, sin dar, como dicen, rodeos. Es de los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque de ahí nace el tema de la organización. ¿En qué aspecto? Existen varios temas de comunicación en una empresa. Por ejemplo, de mi lado, hablando como la empresa de Banorte, pues sabemos de antemano que Banorte es ahora sí que un monstruo muy grande donde trabajamos cientos de miles de empleados. Entonces, incluso la comunicación efectiva comienza desde tu propia área, tu propia dirección, subdirección, así como con las demás áreas con las que estás trabajando. En efecto, si dentro de las áreas no existe esa comunicación o esa contraparte de poder darnos retroalimentación, ideas, seguimientos y demás, pues el crecimiento no se va a llevar a cabo de la manera pues más adecuada. Así La es. siguiente pregunta sería, ¿qué estrategias utilizas para fomentar una comunicación asertiva dentro de su equipo? Muy bien, mira, anteriormente, principalmente, actualmente ahorita ya soy coordinador, anteriormente era supervisor del área de servicio cliente y posteriormente fui supervisor del área de ventas. Las estrategias, ahora sí voy a hablar un poquito más a nivel personal. Eh, Cuando yo recibí un equipo nuevo de trabajo, principalmente en los índoles de centro de contacto, la rotación de personal puede llevarse ahora sí que un poquito más frecuente que en algún otro tipo de trabajo. Entonces, ¿qué estrategias utilizaba personalmente yo? Por ejemplo, estoy certificado en un curso de habilidades para identificar cómo tratar a cierto tipo de personas. Nosotros catalogamos, o al menos en mi caso, catalogo a las personas en cuatro grupitos que llevan por nombre las personalidades pragmáticas, las personalidades espontáneas, las personalidades respetuosas y las personalidades lógicas. Entonces, no es la misma forma en la cual yo me puedo dirigir a cada uno de ellos. Existen maneras distintas. Poniendo un ejemplo muy sencillo, las personas pragmáticas son personas muy directas, personas que tienes que ir específicamente al punto sin dar un rodeo, sin entrar en más detalles que no sean relevantes, porque son personas muy directas. En el caso, por ejemplo, de las personas espontáneas, son personas que primero tienes que llegar, saber cómo estás, saber qué hizo el fin de semana, platicar un poquito, hacer un poquito a lo mejor de amistad para poder ir llegando a ese punto. Entonces, ¿cuál era mi primera instancia? Número uno, equipo nuevo de trabajo es, te quiero conocer y aparte quiero que tú también te conozcas. ¿Por qué? Porque muchas veces por no saber identificar los tipos de personalidades, no sabemos por qué nos molestan las cosas, no sabemos por qué no estoy de acuerdo con algunos temas o por qué la manera en la que vino y me pidió algo no me gustó, a diferencia de cuando viene él y me lo pide. Entonces, todo eso tienes que identificarlo desde el principio. Había quienes les funcionaba el que yo le dijera, oye, ¿sabes qué? Ya ponte a trabajar enfrente de todos porque eso era lo que buscaba. Y había quienes no, tenía que yo llevarlos a mi oficina y decir, oye, vamos a platicar, qué está pasando, qué está sucediendo en tu vida personal, qué está influyendo en tu vida laboral, porque eso también es muy importante. Y el punto de la honestidad. Entonces, la estrategia principal, fuera de tener sesiones, retroalimentaciones, tanto diarias, mensuales, semanales, como lo quieran ver, es primero, en tu primer día de trabajo a mi cargo, te voy a conocer y quiero que tú te conozcas. Mi pregunta es que si nos puedes compartir alguna experiencia en la que la comunicación asertiva haya sido fundamental para resolver un conflicto o mejorar la eficiencia del equipo. Por ejemplo, resolver un conflicto. En algún momento llegué a tener un ejecutivo que esta persona lo llegaron a pasar a mi equipo porque ya de plano era una persona muy problemática. Me explico, una persona que no quería hacer bien las cosas, que trataba mal a los clientes, que siempre llegaba tarde, que
buscaba ahora sí, como dicen, hasta parecía hecho adrede, buscaba la forma de meterse en problemas. Entonces, ya él estaba como digamos al borde de que lo corrieran. En su momento vi ciertas habilidades en él y justo antes de que lo corrieran, en su momento a mi jefe a cargo, le dije, ¿sabes qué? Dámelo a mí. Entonces ya el chico como que al principio un poquito cerrado, vio que fuimos entrando confianza, y fuimos agarrando un poquito de plática, conté también algunas anécdotas personales para empatizar un poquito con él y empezó a salir. Y empezó a salir el problema y empezó a surgir, entonces él ya se empezó a desahogar, después de que se desahogó empezamos a buscar soluciones, empezamos a buscar maneras de cómo solucionar ese problema que él tenía, no dentro del trabajo, porque tú me dirás, oye, pues si no es dentro del trabajo no te corresponde. Bueno, al menos para mí en lo personal sí, porque es mi equipo el que me está dando el resultado y yo quiero que ellos estén bien para que me den buenos resultados independientemente su malestar no sea dentro de la empresa. Entonces, es importante, ahora sí que entra también la inteligencia emocional, ¿no? Pero no todos tenemos esa inteligencia emocional que nos ayuda a enfrentar los problemas. ¿Qué sucedió? Que el chico, a lo mejor, digamos, yo no te iba a solucionar el problema porque pues tampoco soy quien para hacerlo, pero sí te puedo guiar, te puedo ayudar, te puedo dar el consejo de cómo hacerlo. Afortunadamente fue saliendo poco a poco de los problemas, al punto en el que al siguiente mes fue empleado del mes. Bueno, otra pregunta mía sería, ¿cómo crees que la comunicación asertiva se relaciona con la toma de decisiones en el ámbito administrativo? Es de una forma, ahora sí que 100% importante. ¿Por qué? Porque el hecho de saber qué es lo que el equipo ve viable para la mejora de la empresa es fundamental. Entonces, ellos son los que más fresco tienen las situaciones que están pasando. Entonces, la importancia de escucharlos a ellos para tomar decisiones aquí arriba es lo mejor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ellos tienen todo la expertise de lo que es hoy en día. Hola Ricardo, soy Jimena y pues yo lo que te quiero preguntar es ¿qué consejos o técnicas recomendarías para mejorar la habilidad de comunicación asertiva en un entorno laboral? Consejos, principalmente escuchar a tu gente. Ese es el punto más importante, saber cuáles son sus dolencias, cuáles son sus creencias, cuáles son los beneficios que esperan. Entonces, ¿qué consejo te daría? Es primero conoce a la persona, que ese es el punto más importante de conocer. Si conoces a tu gente y sabes cómo dirigirte con ellos, lo demás lo tienes fácilmente ganado. Muchas gracias. También la otra pregunta que le quería hacer es ¿cuáles son algunas habilidades clave que los líderes deben desarrollar para inspirar confianza y motivación a través de la comunicación? Principalmente, nunca mentir ni prometer nada que no puedas cumplir. Siempre ser honesto. Es una de las habilidades más importantes y a veces, siendo sincero, de las más complicadas. Número dos, dar esa confianza. Y número tres, como tal cual la mayoría de las preguntas, la comunicación efectiva. Ok, es ¿cómo pueden las habilidades de escucha activa mejorar la capacidad de un líder para influir y liderar a su equipo? Escucha activa. Muy bien. Pues mira, va enlazado en todos los puntos anteriores. Pero yo creo que la escucha activa es de las cosas más importantes y algo que nosotros utilizamos mucho en los centros de contacto es escucha activa. Desde que atiendes a un cliente, desde que yo te escucho a ti directamente. ¿Qué pasa? Cuando no existe una escucha activa, no vas a saber abordar el problema. Yo siempre defino esto con dos puntos, el escuchar y el oír. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Si no existe un punto de escucha activa, no te voy a poder dar una solución. La otra pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es tu opinión sobre la importancia de desarrollar habilidades de comunicación para un líder o administrador? La importancia de desarrollar esas habilidades, ¿verdad? Pues yo creo digo, es que no quiero sonar tampoco tan repetitivo, pero en base a los ejemplos que ya les he platicado, desde el ejecutivo que iban a correr, desde el chico que me echa mentiras, desde la situación de aquel cliente que me contaron toda su historia y nada más tenía un pequeño problema, desde ahí te das cuenta que estas habilidades
son de diario, son de diario, son de suma importancia el tener bien plasmadas en nosotros estas habilidades. Hoy en día, ustedes como estudiantes de administración ya deberían de estarse enfocando en desarrollar ese tipo de habilidades, en saber identificar, el saber tener una escucha activa, el saber tener una comunicación asertiva, el saber comunicarnos correctamente lo que nosotros queremos dar a entender. Y están súper a tiempo, pero tampoco dejen que el tiempo les coma, porque el día de mañana llegan a una empresa y a lo mejor llegan con algún puesto de ejecutivo, a lo mejor con un puesto administrativo, de gerencial o lo que ustedes quieran, y van a tener que empezar a sacar esas habilidades. Hola, licenciado Ricardo, buenas tardes. Mi nombre es Andrea y la siguiente pregunta que tenemos para usted es el cómo maneja las situaciones de comunicación difíciles o las que considera conflictivas dentro de su equipo de trabajo. Pasa, y voy a decirlo, no, no siempre en la escuela, como dicen, ¿verdad? De que, ay, se está comportando como un niño de escuela. El tema de los conflictos laborales sucede mucho, principalmente cuando estamos en un tema de competitividad, en el que todos queremos crecer, en el que todos queremos llegar ahora sí que al siguiente escalón, el siguiente escalón. ¿Qué sucede? Que entre más va subiendo, los escalones empiezan a ser menos. ¿Me explico? Empiezan a ser menos, la competencia aumenta. Entonces, ¿que existen sus conflictos? Claro que los hay. Pero ¿cuál es el punto más importante para manejarlos? Es la comunicación. La siguiente pregunta que tenemos es ¿cuál es la opinión sobre la relación entre la comunicación asertiva y la construcción de relaciones sólidas y colaborativas dentro de un equipo o organización? ¿Qué es lo que sucede? Cuando dejamos de identificar que nuestros compañeros de trabajo son compañeros de trabajo y a veces no son amistades. ¿Me explico? Y pasa más cuando tienes un jefe que se podría decir el jefe buena onda. Te lo digo porque me pasó. Llegan a sobrepasar los límites de confianza. Sucede mucho. Entonces, no sé si vamos por ese lado. El tener una relación sólida entre líder y empleado o entre jefe y empleado es muy importante, pero también es importante saber cómo manejar esa relación. ¿En qué aspecto? Yo sentía, por ejemplo, que en ocasiones mi equipo de trabajo merecían que yo los apoyara o que yo les brindara un lado más ameno, más amable, más, pues, ¿quieres verlo amigo? Yo se los daba. Pero luego yo empezaba a ver que ellos empezaban a aprovecharse de ese lado. Entonces era, a ver, alto. Tampoco se te olvide que no puedo ser tu amigo, no porque no quiera, sino porque aquí en este entorno no se permite o no se puede, no es que no se permita, sino no es lo viable, porque si no empiezan a pasar los típicos de yo hago lo que quiera, no pasa nada si llego tarde, al cabo que este es bien buena onda y no me va a decir nada, es mi amigo, porque el sábado fuimos a echarnos unas cheves, entonces no me va a decir nada si no voy hoy. No sé si va por ese lado, la pregunta. El saber ahora sí que llevar una relación sana que pueda ser amistosa, pero que no se olvide el respeto de cada uno de los empleados hacia su superior. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Norma Rodríguez. Cambiando un poquito el enfoque, yéndonos más hacia, o sea, en sí el conflicto interno debido a falta de comunicación asertiva, no sé si nos podría decir cuáles son sus mayores desafíos o preocupaciones relacionados con la comunicación en su rol ejecutivo. Es decir, no sé si actualmente se esté presentando alguna situación o conflicto interno debido una falta de comunicación dentro del área de trabajo. Sí, pasa mucho. Yo creo que ahorita uno de los conflictos más importantes son el bienestar, digamos, de cada uno de los empleados. ¿En qué aspecto? En el aspecto del estrés laboral. Al menos en el área en la que estamos o en la que yo estoy actualmente, la carga laboral y el estrés laboral son muy amplios. Entonces, en ocasiones
tiendo a ver personas del equipo de trabajo que postergan su hora de comida o postergan su hora de salida por la carga laboral que se tiene. Entonces, es un conflicto con el que estamos trabajando ahorita. ¿Por qué? Porque de un lado está el lado humano, obviamente, que dice, no puedes dejar de comer, no puedes dedicar más tiempo al trabajo porque pues tenemos vida también. Pero por otro lado está el lado pragmático que dice, oye, pues necesito que los resultados salgan. Entonces ese es uno de los conflictos más importantes que estamos trabajando ahorita. O sea, de qué manera estamos distribuyendo cada una de las actividades, de qué manera se están conllevando esas actividades para evitar ese lado de ahora sí que de estrés en los empleados. ¿Cuál es la solución que estamos buscando ahorita? Ha sido un poquito, no lenta, pero sí lleva su proceso. Estamos buscando automatizar muchas cosas que se hacen actualmente de forma manual. Ok, muchas gracias. Y la última pregunta es que si hay áreas particulares de la comunicación, como la gestión de conflictos, la influencia o la construcción de relaciones en las que le gustaría a usted recibir orientación adicional. Yo creo que en todo aspecto, sí. O sea, siempre hay que irnos actualizando. Como te digo, no siempre trabajamos con las mismas personas, entonces el buscar retroalimentarse uno mismo, no sé si tu pregunta iba que si a mí me gustaría como que recibir esas orientaciones, sí, 100%. O sea, tanto situaciones psicológicas como situaciones de solución de conflictos, como situaciones de comunicación efectiva. Me gusta mucho tomar esos cursos, los suelo tomar. Me gusta, o sea, buscar ya sea diplomados externos, internos, incluso también me mandan aquí a cursos, pero sí es muy importante, porque como bien sabemos, las generaciones van creciendo, van cambiando, van llegando nuevos tipos de pensamientos. Actualmente estamos con una generación un poco más abierta mentalmente, me explico, o sea, ya existen nuevas creencias que al final de cuentas hay solamente dos opciones. O te sumas, a lo mejor no a pensar igual, pero sí a aceptar, sí a entender ese tipo de pensamientos y respetarlos, o te pones en contra y al final de cuentas terminas mal. ¿Me explico? Entonces, el recibir todo ese tipo de orientaciones nos ayuda a seguir creciendo como personas. El día de hoy a lo mejor puedo tener un equipo de millennials, por ejemplo, y el día de mañana a lo mejor mi equipo va a estar enfocado en la nueva generación, no recuerdo muy bien el nombre, pero que es a lo mejor la generación que ustedes ya vienen, me explico, que son, no me acuerdo si centennials o algo así, que a lo mejor el día de mañana me va a tocar un equipo de trabajo de su generación. Yo me tengo que adaptar, ellos a mí no. Me explico, yo soy el que se tiene que adaptar. Entonces sí, sí me gustaría recibir ese tipo de orientaciones, de certificados, de cursos y demás para poder seguir creciendo como persona. Ok, muchas gracias. Con esto Gracias. terminamos la entrevista. Agradecemos al licenciado Ricardo Medrano por tomarse el tiempo de contestar nuestras preguntas y esperamos que tenga un excelente día. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.